Yo no sé cuántas veces tú has tenido ese pensamiento erróneo que dice, es tan difícil ser cristiano. Hoy vamos a cambiar eso con la palabra del Señor. Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros tenemos quien cuida de nosotros, quien nos ayuda, quien nos fortalece. Y cuando nosotros sabemos de quién somos, nosotros tenemos la identidad correcta para poder renunciar a todos pensamientos erróneos. Creo firmemente que es un problema de identidad, por eso el día de hoy ese va a ser nuestro tema y vamos a ver qué tan importante es tener una buena identidad, una correcta identidad de quienes nosotros somos. Jesús nos dijo que tomáramos su yugo porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y esa es la gracia de Dios, de que lo difícil, lo demasiado imposible para que nosotros pudiésemos hacer, eso ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora nosotros nos toca simplemente creer y como hablábamos el sábado pasado, nos toca entrar en su reposo. Jesús lo hizo todo. Ahí cuando él dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es, estaba diciendo que la deuda había sido pagada, que los pecados habían sido perdonados y que la victoria ya se había ganado. Él hizo todo lo necesario para que ahora tú y yo podamos estar en paz, podamos entrar en ese reposo y vivir en él. Ahora nos toca a nosotros creerla. Y empezamos a entender lo que significa la palabra cristiano. Cristiano significa estar en Cristo. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos ha colocado en un lugar seguro, en un lugar de tanta protección porque nos ha puesto en Cristo, nosotros vamos a comenzar a descansar en Él. Esta gran verdad que dice que Él está en ti, a veces se nos olvida. Y se nos olvida porque entonces comenzamos a accionar como quien está bien lejos de nosotros, pero Él está dentro de nosotros y es imposible que tú fracases en ser cristiano cuando la unción, cuando Cristo está viviendo y trabajando dentro de ti. Recordamos y empatizamos. Su yugo es fácil. No te dejes engañar por la mentira del enemigo que ser cristiano es difícil. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú estás enyugado con Él, estamos conectados con Cristo, estamos enganchados a Él. Y el Señor nos ha dicho que nosotros ya somos más que vencedores porque Él venció. Y el victorioso vive dentro de nosotros. Recuerdo una canción que cantábamos, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Cuando creemos esta gran verdad de que el victorioso vive en mí, vamos a comenzar nosotros también a vivir en victoria y a disfrutar de nuestra relación con Dios en yugo. Entre más fortalecida estemos nosotros en nuestra identidad como hijas de Dios, estaremos en posición de ser victoriosas en Cristo Jesús en cualquier situación. Como decía la canción, las circunstancias no me mueven porque el victorioso, el que ya ganó, vive en mí. Cuando nosotros tengamos nuestra identidad tan fuerte, como, no como un globo en el que viene cualquier persona y te pica con una pluma y ya toda tu identidad se acabó, sino que nuestra identidad sea como una bola de hierro, que venga lo que venga, es tan fuerte, eso es lo que te va a asegurar tu victoria. Tu identidad te recuerda a ti quién tú eres y que no se te olvide quién tú eres en Cristo Jesús. Así es que yo quiero que el día de hoy tomes tu Biblia porque nuestra estrategia de oración para fortalecer nuestra identidad cuando ésta sea atacada va a estar ahí en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1. Recuerda quién tú eres.
quiero empezar con una historia que nos va a ayudar a poder entender qué tan importante es la identidad, porque el enemigo se esfuerza todos los días para asegurarse de que tú nunca te des cuenta de lo que Dios te ha dado, que nunca recuerdes lo que tú eres y que así de esa manera puedas siempre estar dudando del poder de Dios que está dentro de ti. Y se trata de la historia de Abby. Abby fue con sus amigas, con 3 de sus amigas a Disneylandia, y cuando ellas venían de regreso ya en carretera para llegar a sus casas, experimentaron este gran accidente que hizo que el carro volcara y 2 de las muchachas murieron en este accidente. Le llaman a la familia de Abby y le dicen, señora, lo sentimos mucho, pero su hija fue una de las 2 muchachas que murió en ese accidente. En ese momento la mamá se quería volver loca, la mamá se estaba desmayando, el papá estaba gritando. Es que llegó la noticia en el momento que nadie esperaba un momento así, y dice que era un dolor tan profundo que no podía ni siquiera entrar en sí de la noticia de que su hija había muerto en ese accidente, que no se había despedido de ella, que ella nunca la iba a volver a ver, y todas estas cosas hizo que la familia entrara en una crisis muy, muy tremenda. Tiempo más tarde le llaman a la señora, a la mamá de Abby, y le dicen, señora, discúlpeme tanto, pero hemos caído en un error. Realmente Abby no ha muerto, Abby está viva. Hubo un problemita ahí de identidad. Y cuando ella escuchó eso, fue tanto su gozo el saber que su hija no había muerto, pero al mismo vez comenzó a sentir tanta ira y tanto coraje con esa gente que se habían equivocado y que los habían forzado a vivir en un tiempo de tanta agonía y tanto dolor, y que hasta parecía que se iba a morir, cuando realmente estuvo sufriendo por un dolor que nunca debió haber experimentado ni sentido. ¿Por qué? Porque todo se había resumido en que era un caso de error de identidad. Un caso de error y de identidad. ¿Sabías tú que muchas de las veces que tú has sufrido, que has llorado y que te has angustiado y que has querido morir, ha sido también porque el enemigo ha querido que tú sufras de un caso como el de Abby, de los padres de Abby, de error de identidad? Y cuando esto ocurre y tú llegas a estar en esas crisis, el trabajo del enemigo lo hacemos tan fácil. En realidad él ya no tiene ni siquiera que hacer nada cuando nosotros llegamos a entender o a creer una de las mentiras del enemigo. Todo eso hace que tus defensas se vuelvan más débiles, y él está trabajando día y noche, horas extras. El enemigo no descansa. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Para qué? Para que tú siempre puedas estar dudando de la existencia de Dios, dudando de lo que tú eres, de quién tú eres, y que nunca se manifieste en ti la verdad de lo que tú eres. Ciertamente yo quiero decirte, mujer, que tú eres completamente libre. Ciertamente estás viva, estás equipada para estar firme en medio de cualquier circunstancia. Tú tienes el poder del Espíritu de Dios, tú tienes a Cristo viviendo dentro de ti, y todas son estas cosas las que nos ayudan a poder permanecer siempre fuertes y siempre firmes. Por eso el enemigo no quiere que tú leas la palabra, no quiere que tú entiendas la verdad, no quiere que tú te conectes a estos devocionales de oración, no quiere que tú ores fervientemente. ¿Por qué? Porque la oración ferviente es una de las cosas que mantiene tu identidad enfocada en lo que tú realmente eres. Este tiempo de oración nos recuerda quiénes somos y nos conecta con el poder que tenemos en Cristo, el Cristo que ya vive dentro de nosotros. Por eso es que el enemigo no quiere que tú abras tu Biblia en Efesios capítulo 1, que hoy vamos a leer.
y que caigas de rodillas delante de la presencia del Señor aplicando todas esas verdades a tu vida. ¿Por qué? Porque de ahí viene la luz, el conocimiento, la revelación de lo que tú eres y de quien está en ti y del poder que hay en ti. Porque ahí tú encuentras esas buenas noticias, posiblemente tan sorprendentes como cuando le llegó la noticia a la familia de Abby, que te dice que tú estás viva, que tú estás libre y que sí, tú puedes permanecer firme contra todas las acechanzas del enemigo. Yo quiero que hoy, mientras que abres ahí tu Biblia en Efesios capítulo 1, tú puedas comenzar a escuchar la palabra del Señor que te habla a tu corazón y permitas, como si nunca lo has oído, que simplemente permitas que se incruste ahí en el centro de lo más profundo de tus inseguridades. Porque la falta de identidad es esa, una inseguridad tremenda de lo que tú eres en Cristo y de quién está en ti. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, nos dice que tú estás equipada a través de Cristo con toda bendición espiritual. Dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4 dice, continúa diciendo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que no únicamente tú estás equipada a través de toda la bendición que Dios te ha dado, sino que tú eres escogida en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. También ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, continúa diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto quiere decir que tú eres considerada santa y sin mancha delante de Él. Cuando Dios te ve a ti, Dios ve a Cristo en ti. También dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, simplemente porque Él en su infinito amor y misericordia quiso hacerlo, ahora tú y yo somos adoptadas según el beneplácito de su voluntad. Continúa diciendo en los versículos 7 al 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tú y yo somos redimidas, somos perdonadas abundantemente con su gracia. El Señor no escatimó su gracia cuando se trató de pagar el precio por nosotros y de redimirnos, y ahora somos libres y perdonadas en Él. También continúa diciendo en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es que, mujer, créelo, tú eres un recipiente de una gloriosa herencia en el cielo. Y en el versículo 13 al 14 también dice, en él también vosotros, fíjate, todo esto es por Cristo. Y esto es lo que significa ser cristiano, estar en Cristo. Y esta es tu verdadera identidad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y estamos seguras para siempre por el Espíritu Santo de la promesa que sabemos que vive dentro de cada una de nosotros. Y cuando nosotros leemos la Biblia, podríamos seguir así como lo describe Pablo. Esta lista es solamente una
breve muestra del capítulo 1 de un libro de la Biblia que es Efesios, de una pequeña esquina de todas las bendiciones que Dios ha reservado para cada una de nosotras. Y al final termina con una oración. Todo esto termina con una oración que va a ser nuestra estrategia de oración cuando nosotros estemos pasando por problemas de pensamientos erróneos de identidad. Aquí, cuando nosotros estamos leyendo Efesios, vemos que de pronto él ya comienza a orar. Y sabes, él comienza a orar para que nuestros ojos sean abiertos a la realidad y que nosotros podamos ver y reconocer quiénes somos verdaderamente. En otras palabras, ¿de qué sirve de que Cristo haya pagado ese precio tan alto si nosotros no sabemos toda la riqueza de la herencia, de la bendición que tenemos a través de él? ¿De qué sirve todo lo que Dios nos ha dado, de todas las bendiciones, de los lugares celestiales en donde nos ha puesto, si nosotros no lo podemos entender? Se requiere de sabiduría, se requiere de revelación. Por eso es que Pablo oraba. Y aquí, en primer lugar, decía en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es el primer paso, poder decirle al Señor, Señor, dame, quiero recibir este espíritu de sabiduría y de revelación, que yo lo pueda entender correctamente, que yo lo pueda entender de una vez y para siempre. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tú me has dado? ¿Quién es quien vive en mí? Toda la riqueza de la herencia, todo el poder de la super grandeza de Dios, que yo lo pueda entender. Abre mis ojos espirituales para poder ver. Él también oraba que nuestros ojos fueran iluminados para entender la esperanza a la que fuimos llamados. ¿Sabes? Es importante entenderlo, después creerlo y después vivirlo. Y dice la palabra de Dios ahí en Efesios 1:18, el apóstol Pablo oraba, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. También oraba para que, dice, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Y dice ahí Efesios 1:18, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él oraba para que nosotros pudiéramos saber cuál es la grandeza del poder para con nosotros, ese poder que vive dentro de cada uno de nosotros. Y continúa diciendo en Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él oraba para que nos diéramos cuenta de que con él nos había sentado en lugares celestiales y que estamos unidos a él, como ese yugo que habla de que siempre estamos conectados, estamos unidos. Y esta es la visión que nosotros tenemos que tener de nosotros como un cristiano. Estoy unido a Cristo. Y cuando yo estoy unido a Él, yo tengo su poder, yo tengo su perfección, yo tengo todo lo que Jesús tiene. Y por último, Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Oraba también para que nosotros sepamos que aunque nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida. Y cuando tú te sientas sin fe, sin esperanza, debes saber que tú estás viva porque Cristo te ha dado vida. De la escritura nosotros recibimos aquí de estos primeros capítulos de Efesios la prueba escrita de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, para lo que nos ha creado, para lo que nos ha llamado y nos ha fortalecido. Y quiero que escuches de nuevo bien. El apóstol Pablo no estaba pidiendo a Dios que los primeros creyentes recibieran estas cosas, ni nosotros las recibiéramos, sino que él estaba orando para que nosotros pudiéramos entender que ya las teníamos,
que eran nuestras por herencia en Cristo. Él estaba orando que ellos se dieran cuenta de que ya eran bendecidos y que tenían todos estos recursos, todas estas fortalezas, toda esta bendición. Y entonces, a través de la oración, nosotros cooperamos con Dios para sellar estas verdades repetidamente en nuestros corazones. Me gustan las personas que han puesto escrituras claves que hablan de nuestra identidad como estas en lugares estratégicos de tu casa para que constantemente estés recordando recordándole a tu corazón y a tu mente las grandes verdades de lo que nosotros somos. Así es que cada vez que nosotros oramos, nosotros somos pioneros, estamos marcando nuevos caminos en nuestros cerebros, estamos transformando la manera como pensamos de nosotros, estamos recibiendo de Dios la confirmación de nuestra identidad. Y esto finalmente es la verdad de lo que nosotros somos. Yo no sé quiénes recuerdan, pero el cinturón de la verdad es una de las armas que Dios nos ha dado para protegernos contra las mentiras del enemigo. Según la lista de Efesios que acabamos de leer, nosotros podemos advertirle al diablo. Nos ponemos el cinturón de la verdad y decirle que nosotras sabemos, como él también sabe perfectamente bien quién tú eres, que nosotros sabemos quiénes somos en verdad. Y sabes que lo primero que se ponían los soldados antes de ir a la batalla era el cinturón de la verdad, y de ahí iban conectados más de sus armas. Ellos solo necesitaban reconocer y saber que ahí tenían todos los recursos disponibles y que los podían utilizar para aprovecharlos plenamente. Y así estamos nosotras, mujeres, llenas de recursos que Dios nos ha dado. Pero a veces estamos como cuando estamos enfrente del closet. Ahí está Nancy enfrente del closet diciendo, no tengo nada que ponerme, cuando el closet está completamente lleno de ropa que te puedes poner. Yo no sé a cuántos de ustedes también les ha pasado, está lleno de ropa, pero ahí estamos dándole un vistazo y pensando que no, ahí no hay nada que nosotros podamos ponernos. A veces también cuando nosotros estamos viendo los recursos que Dios nos ha dado, pensamos que no tenemos nada, que Dios no nos ha dado a nosotras ninguna capacidad, ninguna habilidad, ni ningún poder. Vamos a tener que volver a ver, echar un nuevo vistazo, pero ahora a través de los ojos de la verdad, pero ahora con el cinturón de la verdad bien puesto, y al final vamos a poder ver que no solamente Él nos ha dado todo lo que necesitamos para ser victoriosas y firmes en nuestra identidad, sino que Dios nos ha dado mucho más de lo que necesitamos. Somos realmente bendecidas. Así es que yo quiero que tú vuelvas a mirar, vuelvas a echar otro vistazo, pero ahora con tu cinturón de verdad bien puesto. Tenemos, ya para terminar, quiero terminar con una historia que tenemos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6. En esta ocasión, el rey le había declarado la guerra al profeta Eliseo. Y ahí en el versículo 14 dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ahí en la imagen les puse ahí toda la gente de a caballo, la gente que estaban rodeados. Y el ayudante del profeta Eliseo, pues como ellos habían sido sitiados en la noche, pues él se levantó en la mañana muy a gusto, muy tranquilo, a estirar las piernas, a agarrar un poquito de aire fresco, a ver el solecito que iba saliendo, cuando de repente, oh mi Dios, lo que él va viendo es que todo el lugar estaba abarrotado con caballos, con carruajes, y todo estaba preparado para un ataque militar. El siervo se asustó tanto por lo que vio y dice que entró corriendo asustadísimo, y como pudo, tartamudeando, le dice a Eliseo, le informó a su señor sobre el peligro que estaba ahí inminente. Pero ¿sabes qué? Me encanta poder ver a Eliseo con su identidad como el globo de hierro que les comentaba al principio. Y con una tranquilidad, como siempre, le dijo, no temas, le dijo a su criado, no temas.
porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eso está ahí en el versículo 16 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. No temas porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Y pues el criado contaba y decía, pues tú y yo, pues somos un total de 2. ¿Cómo es posible? Estamos perdidos. Y cuando el criado se veía completamente indefenso, simplemente al lado de Eliseo, ante un gran ejército y que se veía completamente derrotado, como muchas veces nosotros nos vemos cuando de repente, cuando menos lo esperamos, estamos entre una situación difícil. Pero en ese momento habló un hombre con una identidad de hierro como la que yo quiero que cada una de nosotras podamos tener, una identidad firme en el Señor de quiénes somos y quién está con nosotros y quién vive dentro de nosotros y los recursos tan poderosos que Dios nos ha dado, y se presenta ante él el criado con el mismo tono del estilo de vida que Pablo lo vimos, que exhibe ahí en Efesios capítulo 1 que estábamos leyendo, y con tanta naturalidad Pablo ahí pudo escribir lo que somos y lo que tenemos. Con esa misma naturalidad es con la que el profeta Eliseo le dice las siguientes palabras. Y fue también una oración al Padre y le dijo: Padre, oh Señor, te ruego, así como oró Pablo, te ruego que abra sus ojos para que pueda ver. Te ruego que abra sus ojos para que mi criado pueda ver. Y en ese momento podemos ver que los ojos del criado se abrieron para que pudiese ver esos recursos invisibles que siempre están presentes, pero cuando la identidad falla, fallará tu fe, fallará los recursos que Dios te ha dado y fallará todo. En ese momento dice la palabra del Señor que él vio el ejército de los cielos que estaba con ellos, que no estaban solos. Sabes que cuando ese criado escuchó la oración que estaba haciendo el profeta Eliseo, abrió sus ojos y después él pudo ver una realidad espiritual. Muchas de nosotros nos concretamos únicamente en ver la realidad física, como lo que vio en el principio, eran las tropas del ejército listas, eran demasiados, pero siempre, mujer, debes saber que también existe una realidad espiritual, y en esa realidad espiritual había un monte que estaba lleno hasta el borde de carros de fuegos angelicales todo alrededor para proteger y prevenir que algún soldado del ejército arameo apuntara o diera un solo paso en contra de ellos. ¿Cuántos de ustedes pueden creer que Dios puede también abrir nuestros ojos espirituales y ver esas columnas de fuego que Dios levanta para protegernos, esos ángeles que Él envía, ángeles guerreros y ángeles protectores que rodean nuestras casas, que rodean a nuestros hijos, que cuidan de nosotros? ¿Cuántos pueden ver con sus ojos espirituales esa realidad espiritual de que no estamos solos? La oración fue lo que permitió que el siervo se diera cuenta de todos los recursos que él tenía a su favor, recursos del cielo que él tenía, la fortaleza, la protección de Dios. Y yo oro que nosotros también, nuestros ojos puedan ser abiertos y que podamos ver toda la protección que Dios nos ha dado, que ha colocado alrededor nuestro. Porque sin esta perspectiva renovada, sin esta visión de lo que Dios hace y está haciendo, de estas fortalezas, de estos recursos poderosos que tenemos en Cristo, nosotros podemos estar vencidos aún antes de que la batalla comience. Y sabes, esto es lo que el enemigo quiere. Él quiere que tú vivas en un estado de derrota, como decíamos al principio, con defensas bajas, con un compromiso débil y endeble, rindiéndote ante un ejército de inseguridades que hay ahí en tu corazón, rendido ante diagnósticos equivocados y noticias equivocadas, en vez de estar siempre creciendo en la seguridad de tu identidad en Cristo. Así es que el día de hoy yo quiero decirte que nosotros siempre vamos a tener la oración como nuestro recurso que va a abrir nuestros ojos.
¿Qué fue lo que oró Pablo? Pablo oró que sus ojos sean abiertos. ¿Qué fue lo que oró Eliseo? Padre, abre los ojos al criado, que pueda ver. ¿Qué es lo que vamos a hablar nosotros, Señor? Abre mis ojos para que pueda ver todos los recursos, para que pueda ver que estoy viva en Cristo, tengo vida abundante en Cristo, tengo la riqueza, tengo las soluciones divinas, tengo las herramientas, soy más que vencedora por medio de aquel que nos amó. Ese es tu cinturón de la verdad. Ahora hay que traerlo bien puesto siempre. La oración siempre consigue poder. Y así fue lo que pasó. En el versículo 18 de Segunda de Reyes dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Usó ese recurso tan poderoso de la oración y mira la oración de Eliseo. Y dijo, Padre, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. Dios contestó su petición y de esa manera obtuvieron la victoria. Nunca olvides, tú tienes los recursos del cielo, tienes fortalezas poderosas, tienes recursos importantes en Cristo. Recuerda siempre quién tú eres. Tú tienes fuerzas, eres digna de ser amada, tú eres competente y ahora es tiempo de que nosotros nos dispongamos a estar orando cada día más y más y más y más. Yo quiero que el día de hoy tú puedas entender estas palabras de que tú eres de Él y Él es tuyo y que esta es tu identidad y que nada ni nadie venga a querer decirte lo contrario. Yo quiero que ahí donde estás, cierre tus ojos y yo quiero hablar la palabra de Dios a tu vida y permite que esta verdad entre en tu corazón. Esta es la verdad de Dios y como siempre te lo digo, cuando recibas la palabra de Dios, recíbela como si nunca la hubieras escuchado. Recíbela como que viene directamente de tu Padre Celestial y permite que esa fe, que esa fortaleza puedan ser restauradas y que esa identidad sea fortalecida a través del poder de la palabra. Cierra tus ojos y escucha lo que dice Ezequiel capítulo 16, versos 10 al 13 dice, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Mujer, tú eres de él y él es tuyo. Juan 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que has recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre, Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijas de Dios y si hijas, también herederas, herederas de Dios y coherederas con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Isaías 49:16 dice, he aquí, en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Judas, el versículos 24 al 25 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria,
majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén y amén.